Bueno chicos, este es el laboratorio de medición de flujo volumétrico a través de tuberías. Entonces lo vamos a dividir, digamos que en dos partes. Una parte la vamos a trabajar con el banco hidráulico de T-Equipment, que es el de color gris, ahorita se los muestro. Y la otra con el banco hidráulico de Anfield. Lo primero que tienen que hacer para este laboratorio es lavarse las manos. Si no se lavan las manos, pausan y vayan y lavarse las manos. Bueno, ya que se lavaron las manos, entonces lo que vamos a hacer es que en el banco de Equipment vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un caudal real, que ese nos va a proporcionar el banco hidráulico porque este es digital. Así que ese banco nos va a dar un caudal en litros sobre segundo. Y pues ese va a ser, digamos, que el caudal real y el que ustedes van a comparar en el informe para hallar el error que tiene cada uno de los otros métodos de medición de caudal. El otro método es la medición de caudal a través del tubo Venturi. Esa medición del tubo Venturi, pues lo único que se hace es ver en los manómetros cuál es la diferencia de alturas que hay entre el manómetro que está en el diámetro ancho y en el diámetro angosto. Esa diferencia de alturas pues nos da una diferencia de presiones y ustedes ya, digamos que con esa diferencia de alturas se puede calcular el caudal por medio de la ecuación de Bernoulli. Y lo mismo en la placa de orificio, se aplica lo mismo. Se mide la diferencia de presiones y por medio de la ecuación de Bernoulli se halla el caudal también para la placa de orificio. Y el caudal con el rotámetro, lo que se hace es que se mide la altura del rotámetro y por medio de una gráfica, que ahorita les explico cómo se hace, se podrá hallar también el caudal. Entonces lo que van a hacer cada grupo es que va a tener un caudal diferente, por lo tanto ahorita les muestro como la tabla de datos. Vamos a medir 5 caudales diferentes con este banco hidráulico y con cada uno de estos métodos. Eso sería con el banco de T-Equipment. Ahora con el de Anfield, resulta que este banco no es digital, entonces no tiene como una medición de caudal por medio de sensor ni nada, sino que lo que tenemos que hacer es hacer caudal volumétrico. ¿Cómo es caudal volumétrico? Pues ustedes saben que lo único que hacemos es medir una cantidad de volumen en un tiempo determinado y eso ya nos va a dar el caudal. Entonces ese va a ser como el caudal de referencia y el que vamos a comparar con los otros tres métodos que tenemos acá. ¿Cuáles son los otros tres métodos? Igualmente tenemos un tubo Venturi. Este no lo vamos a pedir por medio de manómetros, sino con un equipo que más adelante les muestro que mide diferencias de presiones. Entonces, como mide diferencias de presiones, ustedes después lo que van a tener que hacer es transformar esta presión a diferencia de alturas o diferencia, digamos, de cabezas piezométricas, que ustedes pues ya saben cómo se hace. Y con la placa de orificio va a pasar lo mismo. Lo que vamos a hacer es la medición de una diferencia de presiones del tubo antes de la placa y después de la placa, y eso también nos va a dar una diferencia de cabezas piezométricas, la cual ustedes pueden ingresar, digamos, en la ecuación de Bernoulli para poder hallar el caudal. Y por último lo vamos a hacer con el tubo de Pitot, que ustedes saben que el tubo de Pitot lo que hace es medirnos la cabeza de velocidad, que es la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, y a través de esa velocidad, multiplicándola por el área de la sección del tubo, vamos a obtener el caudal que pasa a través del tubo. Entonces los resultados los vamos a ir consignando, lo vamos a consignar en esta tabla de acá, en la que tenemos esta parte roja, que es donde vamos a consignar los datos del banco de T-Equipment, y esta parte negra, que es donde vamos a consignar los del banco de Anfield. Aquí tenemos 5 diferentes mediciones, es decir, vamos a tener 5 datos diferentes. El caudal real pues lo vamos a dar en litros sobre segundo. El caudal en el Venturi, aquí lo que vamos a ingresar son las alturas, o sea, un delta de H asterisco, igual que acá, en el de la placa de orificio. Y en el rotámetro, la altura, una altura también de la altura que alcanza el rotámetro. Y acá, en el de Anfield, tenemos el caudal volumétrico. Vamos a anotar aquí el volumen y aquí el tiempo, para que ustedes lo calculen en cada una de las 5 mediciones. En el Venturi pues tenemos lo que vamos a tener, la diferencia de presiones. Más adelante vamos a revisar si lo hacemos en pascales o en alguna otra unidad. Eso va a depender como de la estabilidad que tenga el sistema. Y también la placa de orificio vamos a tener una diferencia de presiones, y en el tubo de Pitot también vamos a tener diferencia de presiones, y con esta diferencia de presiones pueden hallar la velocidad. Y ya. Entonces esta tabla de acá les va a servir a ustedes en el informe, porque con esta tabla lo que tienen que hacer es graficar estos datos, ¿listo? Porque estos datos relacionan la altura del rotámetro con un caudal. Entonces lo que van a tener ustedes cuando grafiquen esto es una línea recta.
¿Listo? Una línea recta en el que el eje Y va a ser la altura en milímetros y en el eje X vamos a tener el caudal en litros sobre minuto. Entonces, a partir de esta relación entre estos dos, ustedes a cualquier altura, con esta recta, a cualquier altura, van a poder determinar el caudal. ¿Cómo saben eso? Pues ustedes saben que la ecuación de una recta es y igual a mx más b. Entonces, en Excel pueden hallar m, que es la pendiente, pueden hallar b, que es el punto de corte con el eje, para después hacer una ecuación en Excel, y así calcular, solo con la altura del rotámetro, calcular el caudal. Listo, bueno, entonces aquí estamos en el banco hidráulico de la marca Techequipment. Entonces, como se dan cuenta, esto es un banco hidráulico digital, porque aquí en la parte de acá tenemos un valor, digamos, del caudal que está pasando a través de todo el sistema. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo tenemos en litros sobre segundos, que para el primer ejemplo lo vamos a hacer de 0.13 litros sobre segundos, o litros sobre minutos, que es alrededor de 8 litros sobre minuto. Listo. Pero entonces, como si se dan cuenta, este valor pues no es tan estable, vamos a utilizar 0.13, que es un valor estable. Listo. 0.13 litros sobre segundo, eso ustedes ya lo pasan a metros cúbicos sobre segundo, pues para hacer los cálculos. Entonces, lo que tenemos aquí es un sistema de medición de flujo, como les decía, que aquí podemos ver el diagrama. Entonces, lo que tenemos es un tubo Venturi que viene desde la parte A hasta la parte D. Listo, ese sería todo el tubo Venturi. Esas son, digamos, las distancias que hay entre las partes, pero pues eso no nos va a afectar la medición. Así que la medición del tubo Venturi vamos a tomar la altura del manómetro en A y la altura del manómetro en B. Ya si venimos por esta parte de aquí, aquí lo que tenemos es una placa de orificio, que es lo que ustedes pueden ver en esta parte de aquí, que se ve como metálico. Entonces lo que se hace ahí es reducir abruptamente el diámetro por el que pasa el agua, y eso hace pues que haya una caída de presión. Esa caída de presión se evidencia cuando nosotros medimos el punto E, o sea, la altura en el punto E, el manómetro en el punto E y el manómetro en el punto F. La distancia por la que pasa, la abertura que tiene la placa de orificio es de 20 milímetros. ¿Listo? Y aquí podemos ver ya las medidas de cada una de las secciones. Entonces, por ejemplo, en la sección A tiene un diámetro de 26 milímetros, en la B de 16, C 26 y D, E y F tiene un diámetro de 51.9 milímetros, y aquí sus respectivas áreas en milímetros cuadrados. Listo, entonces con ese primer caudal tenemos aquí, estos son los manómetros. Listo, este sería el manómetro para A, este sería el manómetro para B, este sería el manómetro para C, para D, para E, para F, y para G y para H, pero bueno, estos no nos importan ahorita. Nos va a importar estos que tenemos aquí marcados, que son los de A y B, o sea, los del Venturi, y los de E y F, que serían los de la placa de orificio. Bien, entonces, aquí ya tenemos marcados las alturas que alcanzan con los 0.13 litros sobre segundo. Entonces, en la primera altura nos está dando, todas estas medidas están en milímetros, ¿listo? Entonces, más o menos aquí nos está dando 330 y... Esto está de 330 a 340, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, ya que esto viene cada 2. Aquí estamos marcando más o menos 332 milímetros en A, 332. Aquí nos estaría marcando 310, listo, aquí ustedes alcanzan a ver el menisco, más o menos en 310. Entonces las primeras que teníamos serían 330 y 310 para el Venturi. Acá nos está marcando más o menos en 330, listo, en 330. Y aquí nos está marcando más o menos en 308. Listo, 308. Entonces voy a ir anotando esos datos acá. Se puede pausar el video. Esto que tenemos acá también sería lo que es el rotámetro. Listo, que dependiendo de qué tan arriba se encuentra el rotámetro, lo que tenemos es la medición del caudal, como les había explicado anteriormente. En este caso, si alcanzamos a ver aquí las mediciones, que esto también está en milímetros, el rotámetro aquí nos está marcando 47 milímetros. ¿Listo? Entonces, con esos 47 milímetros ustedes ya pueden hallar lo que es el caudal. Listo, sigamos. Caudal, listo para otro grupo, para que otro grupo haya el caudal. Entonces vamos a abrir acá un poco más. Listo.
Entonces ya con esta modificación de caudal tendríamos un caudal de 0.16 litros sobre segundo, sería el caudal que nos está marcando aquí el banco. .16 y empezaríamos a revisar cuánto nos estarían dando cada uno de los manómetros. Entonces voy a borrar las mediciones que tenemos acá. Bien, entonces para el primer manómetro lo tendríamos más o menos en 336. Listo, 336. El de acá lo tendríamos en 300, digamos que 4, 304, más o menos están 304. Acá lo tenemos en 328. No, pero este no lo necesitamos, ¿no? Solo es A, B y estos últimos dos de acá. Estos dos de acá. Aquí lo tendríamos en 332. Y el de después de la placa de orificio lo tendríamos en 296. Listo. Y ya por último miraríamos nuevamente aquí el rotámetro. Y el rotámetro aquí nos está marcando 61. Y así acabaríamos la segunda medición de caudal. Listo, entonces para la tercera medición de caudal, lo que nos está indicando acá el banco hidráulico es que tenemos un caudal de 0.23 litros sobre segundo. 0.23 litros sobre segundo. Entonces vamos a hacer las lecturas de los manómetros. Entonces tendríamos para el manómetro en A, tendríamos 342. Para el manómetro en B tendríamos 280 milímetros, ¿no? Para el manómetro en E tendríamos 338. Y para el manómetro en F tendríamos cerca a los 272. Bien, y la altura del rotámetro que tendríamos sería de 89 milímetros. Listo, vamos a hacer un caudal nuevo. Bien, entonces tendríamos ahora un caudal de 0.4. ¿Listo? 0.4. Bueno, dejémoslo en 0.400. Bueno, esperemos que se estabilice un poco. 0.41, dejémoslo. 0.41, dejemos el caudal litros sobre segundo. Vamos a anotarlo por acá. 0.41. Listo. Y con 0.41 tocó con barcos para ser más rápido. Con 0.41 tendríamos acá en A tendríamos 374. En B tendríamos 182. Entonces 374 y en B 182. Revisaríamos cuál sería en E, que sería este de acá, que tenemos más o menos 360. Sería este de acá, 360. Y aquí tendríamos 158.
360 y 158. Y por último verificaríamos acá nuestro rotámetro, a ver cuánto nos está marcando, qué altura nos está marcando. Si alcanzan a ver, de pronto a veces se forman burbujas, eso es lo que llamamos el fenómeno de la cavitación. Aquí estaría marcando 162 milímetros. Así acabaríamos la medición de cuarto caudal. Ya no solamente nos faltaría uno, entonces vamos a subirlo. Bien, entonces el último caudal que tendríamos sería un caudal de 0.51, ¿listo? 0.51 litros sobre segundo. Y las mediciones de los manómetros para el tubo Venturi serían: en la sección A 396, en la sección B tendríamos 108, en la sección E tendríamos 380, bueno, digamos que 78, 378. En la sección F tendríamos 70 y el valor de altura para el rotámetro sería de 195. Y así concluiríamos entonces todas las medidas en cuanto a este banco hidráulico, y ya las vamos a coordinar allí en el cuadrito que tenemos en el tablero. Ahí terminaríamos la primera parte del laboratorio. Lo que vamos a hacer ahora es a medir el caudal volumétrico, el primer caudal. Entonces cuando llegue a 0 vamos a empezar a contar el tiempo hasta 5 litros. Vamos a medir desde 0 hasta 5 litros el tiempo que se demora. No, todavía no. Ya. Esto se demoró 14.42 segundos en llenarse los 5 litros. Entonces lo que vamos a hacer ahora es a utilizar este equipo, que lo que nos hace es medir la diferencia de presiones. Entonces, si ustedes pueden ver, aquí está midiendo en milímetros de mercurio, pero se lo podemos cambiar con este botoncito de aquí. Aquí lo está midiendo en PSI, aquí en centímetros de agua, aquí en kilogramos sobre centímetro cuadrado, milibar, bar. Creo que lo vamos a dejar en kilopascales, y en kilopascales lo que vamos a hacer es que vamos a grabar el máximo. Entonces lo que estamos midiendo, como les digo, es la diferencia entre el tubo y el tubo de pitota acá, o sea, entre este tapping de acá y este tapping de acá, y esa diferencia nos da 1.57 pascales. 1.57 pascales. Ahora vamos a medir la misma diferencia, pero en el tubo Venturi. Listo. Ya en el tubo Venturi nos daría 9.81 pascales. 9.81 pascales. Obviamente recuerden que la presión de acá es más grande que la de acá. Ahora en la placa de orificio, y en la placa de orificio tendríamos 19. Un momento, vamos a medirlo nuevamente.
Y tendríamos, en la placa de orificio tendríamos 2.72 pascales. 2.72 pascales. Vamos a medir nuevamente desde el tubo Venturi porque creo que nos quedó mal. Ahorrarlos. Si no lo calibra uno desde el cero, entonces empieza a medir desde cuando uno lo saca, entonces se está midiendo mucho. Ya, ahora sí, esta sí sería. Entonces, en el tubo Venturi nos da 4.27 kilopascales. 4.27 kilo, bueno, 31. Pues va a estar subiendo. 5.12 kilopascales. Ya, vamos a dejar ese 5.12 kilopascales. Listo. Ahora vamos a hacer otro caudal diferente. Vamos a subirle el caudal para que lo haga otro grupo. Entonces vamos a medir nuevamente el tiempo. Ya. Listo, tendríamos 10.83 segundos. Ese sería nuestro nuevo tiempo, ya con un caudal mayor. Y medimos nuevamente las diferentes depresiones, pero esta vez no las voy a anotar. Bueno. Bueno, entonces para el tubo de Pitot nos da 0.19 kilopascales. Listo. Seguiríamos ahora con el Venturi. Entonces, con el Venturi está dando más o menos 5, pero vamos a decirle que grabe el máximo. Y nos daría 5.52. Lo anotaremos acá. Ya. Ahora la placa de orificio. Y en la placa de orificio nos estaría dando 2.33 kilopascales. Listo. Hagamos uno último. Se huele más. Que no se nos vaya a fallar esto. Vamos a hacer del 20, del 10.
Ahí le celular. Bueno, entonces vamos a contar desde el 5 hasta el 10, que son los mismos 5 litros. Entonces desde ahí listo. 8.32 segundos. Vamos a empezar por el tubo de pitot. Siempre tiene aquí unos fallos del aparato. Listo, entonces vamos a medir la diferencia de presiones en el tubo de pitot. Bueno, aquí está dando negativo, entonces seguro que lo conecté al revés. Listo. Entonces nos estaría dando 9.58. A ver, voy a tomarle una foto para anotarlo luego. Listo. Ahora pasamos a el tubo Venturi. Entonces lo hice al revés, nuevamente. Y nos estaría dando 9.05. Entonces vamos a hacer la tercera medición del tiempo para nuestro tercer caudal. Entonces, nuevamente vamos a empezar desde 0 y vamos a ver cuánto tiempo dura hasta 5 litros. A partir de ya. Y ya. Entonces duró 7,45 segundos. 7,45 segundos. Dejas para que baje el agua donde está para el sifón. Este que no se riega por encima. Ah, está abajo. Ah, ya. Listo, entonces vamos a empezar de nuevo con el tubo de pitot. A ver, aquí toca otra vez. Entonces tendríamos una diferencia de 2,56 kilopascales, 2.74 kilopascales. Bueno, 85. Toca registrar el máximo. 2.85. Ahora vendríamos con el tubo Venturi. Estaríamos con 10.35 kilopascales, 36. 10.36 kilopascales. Vamos con la placa de orificio ahora. Vamos a sacarle un poquito estas burbujas de acá primero. Vamos a bajarlas acá. Ya. Entonces, ahora que ya juzgamos, digamos, el sistema, entonces vamos nuevamente a grabar y entonces tendríamos que en la placa de orificio nos daría
3.98. ¿Listo? Y así entonces ya podrían calcular ustedes 3 diferentes caudales por los diferentes métodos. ¿Listo? Ya. Al final de este laboratorio de 3 horas y media, 4 horas. Estos son los datos que tendríamos, ¿listo? Este pedazo de aquí serían los datos hasta acá del equipo de equipment, en el cual tenemos caudal real en litros sobre segundo, la altura de los manómetros en milímetros para el Venturi, la altura de los manómetros en milímetros para la placa de orificio y la altura del rotámetro en milímetros, y estos los de Anfield, que sería el caudal. Aquí tenemos un volumen en litros y un tiempo en segundos, todos fueron de 5 litros, y aquí se ven la diferente cantidad, el diferente tiempo que tomó en llegar a los 5 litros. Entonces, como pueden ver, pues si el tiempo fue disminuyendo, quiere decir que el caudal fue subiendo. Aquí la diferencia de presiones en kilopascales en el Venturi, la diferencia de presiones en kilopascales también para la placa de orificio, y la diferencia de presiones también en kilopascales para el tubo de pitote. ¿Listo? Entonces, ya, chao.